Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Daniel Zamora, bienvenido una vez más a Migrantes Exitosos. Muchas gracias. No, encantado de tenerte aquí porque el día que tuvimos el primer encuentro, tú mencionaste una palabra que es el self-awareness o la autoconciencia. Y no sabía que parte de las cosas que yo hago como que en mi día a día como que lo estaba practicando, pero tú trajiste como que ese término a colación ese día cuando hicimos tu primera entrevista. Y dije como que, wow, esto siento y creo que te lo mencioné en ese momento, siento que este es un tema que debemos extenderlo y que todos nosotros debemos de tener como que un buen nivel de autoconciencia o ser más autoconscientes como que para que nuestra vida en general y el mundo en general sea mejor. Entonces, quisiera que me explicaras como un poco cómo aplicas tú la autoconciencia en tu vida, qué opinas sobre eso, por qué lo trajiste ese día a colación. ¿Qué sabes tú un poco sobre la autoconciencia? Sí, mira, igual que tú, creo que la autoconciencia es algo que nunca nos enseñan, ¿no? Es algo que quizás aprendemos porque alguna situación de nuestra vida nos las pone al frente o porque quizás empezamos a leer uno de estos libros súper famosos de psicología o algo así, o de inteligencia emocional y sale a colación el término. Entonces, para mí la autoconciencia es una competencia que tú desarrollas como ser humano, que durante tu vida en el colegio, en la universidad, en todas tus fases, ninguna persona te habla de ello, pero que al final terminas necesitando muchísimo. Porque la autoconciencia, como tú decías, es el estar consciente de ti mismo. Normalmente nosotros siempre estamos conscientes, es mucho más fácil estar consciente de un tercero. O sea, por ejemplo, si yo te escucho a ti hablar o te veo en alguna situación, para mí es muy fácil generarte conciencia y decirte, mira, esto lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien. Cuando se dificulta es cuando lo haces contigo mismo y por eso es que el self-awareness es tan difícil de practicar. Porque cuando lo haces contigo mismo es muy difícil separar el ser crítico en autosabotearte, que es que mucha gente o inclusive nosotros en algún momento lo hicimos. Porque autosabotearte es sí, tienes conciencia de ti mismo, pero en verdad no te estás ayudando a mejorar. O sea, estás diciendo, eres horrible en esto, no lo hagas, o sea, elimina esta situación para ti. Y eso es autosabotearte porque realmente no estás trabajando en ser una mejor persona. Claro. Y entonces el self-awareness es eso, es empezar a ser consciente de ti mismo, entender las situaciones que tú estás pasando en tu vida día a día y cómo trabajas en ellas. Entonces, me preguntabas como qué yo hago normalmente para trabajar el self-awareness. Sí, porque es que hay como una diferencia, y tú mismo la acabas de mencionar, como que en la que te haces el self-awareness o la autoconciencia es como que cuando pasa algo, evalúas esa situación y aprendes de ella como para poder pasar al siguiente nivel. Exacto. Entonces, para yo poner esto en práctica, yo lo que siempre hago es estar en el aquí y el ahora. Eso es súper importante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo estoy ahorita en esta entrevista contigo, yo estoy en esta entrevista contigo y no estoy haciendo más nada. Hay un concepto que todo el mundo dice, no, es que yo soy súper multitasking y puedo hacer 80 cosas a la vez. Quizás sí, pero pueden ser cosas muy básicas. Cuando realmente es algo alto, algo importante, de verdad tienes que estar en el aquí y el ahora. Entonces tú puedes cocinar y ver el Instagram sin problema. Eh, pero quizás no puedes tomar decisiones, o sea, cosas importantes de tu vida, no puedes estar haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, para mí eso es una de las cosas más importantes, estar en el aquí y el ahora, entender qué está pasando. Lo segundo es como mantener la escucha activa, eso es súper importante también. Y eso va conjunto, la primera cosa. Si estás en el aquí y en el ahora y tienes escucha activa, pues estás entendiendo todo lo que está pasando en una reunión, todo lo que está pasando en tu día a día, y puedes trabajar en ello, pues. Si no tienes esos dos primeros componentes, es muy difícil que practiques la autoconciencia, porque al final no vas a entender qué es lo que está pasando en un momento, o simplemente no vas a tener
qué pasó en ese momento y cómo actuar sobre ello. No vas a tener cómo te equivocaste. Y lo tercero es, una vez que termines una situación, puede ser una reunión, puede ser una llamada con cualquier persona, puede ser inclusive esta entrevista, es tómate un tiempo, unos 10, 15 minutos y ve qué pasó. ¿Ok? Entonces, hay situaciones en nuestras vidas donde normalmente practicamos la autoconciencia. Hay una, por ejemplo, que es estamos en el colegio, en la universidad, donde sea, y presentamos un examen. Cuando salimos, realmente nosotros nos tomamos 15 minutos y empezamos a decir, esta respuesta era esto era esto. Ahí realmente practicamos la autoconciencia. Lo que pasa es que en ese momento no somos tan hábiles o no tenemos esta competencia desarrollada y no decimos, puta, me equivoqué en esto y en esto, sino que simplemente evaluamos la respuesta. Ese es como el pasito que hay que dar. Y otra situación cuando practicamos la autoconciencia y la hacemos regularmente es, por ejemplo, cuando salimos de una entrevista de trabajo. Ahí realmente salimos y nos sentamos 10 minutos o 15 minutos o mientras vamos en el trayecto de vuelta y empezamos a pensar en las respuestas que dimos. Entonces, de eso se trata la autoconciencia o el self-awareness. Es una vez que salgas de una situación que te incomoda o que te está poniendo en aprietos consecutivamente, no se trata de ignorarlas de ahí en adelante, sino empezar a entender qué es lo que te está llevando a ese momento y empezar a trabajar en ello. ¿Ok? Claro, sí, obviamente es algo que se puede como que traspolar a las relaciones interpersonales con amigos, con tu pareja, con tu familia, porque siempre que pasa algo y te enfrentas como que a una situación, debes como que, ok, pasar la situación, pero luego como que evaluarte a ti mismo y decir, ok, ¿por qué pasó esto? ¿Fue mi culpa? ¿Fue culpa de de la otra persona? ¿Es algo que yo puedo controlar? ¿Es algo que no puedo controlar? Y ahí obviamente como que cuando vuelva a suceder ya tú sabes cómo reaccionar, porque han dicho como que dice que la vida es casi que completamente el cómo tú reacciones a ella Exacto, y no de las cosas que te suceden a ti, ¿no? exacto. Y eso que dices es tan cierto como las cosas que más te molestan o las que más te sacan de tu centro o que más te desconcentran son las que más te pasan. Entonces, si no empiezas a trabajar en eso, es como súper difícil empezar a mejorar en ciertas cosas. Eso es tan importante que al final, como lo logras, hay cosas, métodos o cosas que se pueden hacer y una de ellas es empezar a escribir como un Journal, diario. un diario. Ajá, un diario. Ese diario yo no lo hago tan seguido, pero yo lo que hago es que cuando estoy, por ejemplo, en una reunión y en estas cosas que es donde básicamente lo practico, eh, yo me ves anotando, más allá de anotando resultados de la reunión, como que, ok, watch out con este momento, ¿sabes? Que te puso en aprieto y no entendiste y no supiste cómo reaccionar. Entonces, ese journalist o el diario, yo lo voy haciendo como en el día a día, o sea, no es que me tomo al final del día un rato para escribirlo. eh, y lo que hago es que al final, cuando termino el momento que tengo que revisar, pues simplemente empiezo a ver mis anotaciones y decir, ah, ok, esto pasó, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pude resolver? ¿Por qué no pude responder? ¿Por qué me puso en aprieto? Y entonces, en función de eso, empiezo a trabajar en eso. ¿Ok? Esa es como una cuarta herramienta que se puede aplicar. Okay. ¿Y luego Eh, revisas ese journal como que después o solo vas anotando y luego... sí, o sea, normalmente, o sea, depende, porque tampoco te voy a decir que todo el self-awareness es infinito, pues, o sea, como que termino algo y me pongo 10 minutos a revisarlo. No lo hago normalmente, usualmente lo que hago es cuando me pasa un momento donde ya yo identifico que hay un quiebre, hay algo emocional que me afecta o hay algo que no puedo controlar, ahí es cuando yo me siento a revisar qué está pasando. Y eso es lo bueno del self-awareness, que cuando lo practicas tanto, ya se convierte en Un hábito. un En un hábito y hábito. en una fortaleza. Entonces, ya como que tú no tienes que esperar a terminar una reunión, sino que en el mismo momento tú dices, epa, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tengo que hacer? Y ya tú te empiezas a como ajustar en el mismo momento.
Entonces, eso es lo cool del self-awareness. Eh, y hay cosas que tú como persona tienes que empezar a desarrollar. Por ejemplo, hay gente que es muy explosiva. En mi caso no, yo soy muy ecuánime, muy tranquilo, y cuando me pasa una situación de esas, pues simplemente no reacciono negativamente. Pero sin embargo, yo manejo equipos, por ejemplo, y hay gentes de mi equipo que son muy explosivas. Entonces, en ese punto es como, ¿qué tienes que hacer tú para entender esa situación y ponerte como tus reglas internas? Como decir, ok, cuando pase esto, que normalmente yo exploto, es como simplemente cálmate, o sea, vete al baño, vete afuera, trata de desconectarte de la situación, luego lo piensas en frío y luego vuelves a atacar ese momento, ¿no? Sí. Y esto te ayuda en tu día personal, quizás en una relación de pareja, creo que te puede servir muchísimo. Y también en el aspecto profesional creo que también te sirve, ¿no? Claro, sí, eso es lo que te va a permitir como que avanzar, porque esas situaciones algunas veces, sobre todo en el campo laboral, que es en el que tú estás dando el ejemplo, son como que situaciones que son repetitivas y que ya eso también, si tú sabes cómo una persona puede reaccionar a una situación específica, pues bueno, tú puedes como que también practicando tú el self-awareness, la autoconciencia, puedes como que llevar a esa persona a explicarle qué también puede hacer si tú evalúas como que bien la situación y le buscas una Exactamente. solución rápida, ¿no? Hay algo que me gustaría como que traer aquí a colación, que es que estaba leyendo esta semana sobre, hay un psicólogo que yo sigo que se llama Nick Wignall, que yo estoy suscrito a su newsletter, leo su blog, él es de acá de Estados Unidos y él habla sobre, en uno de sus escritos en el blog, hay uno que es sobre la autoconciencia. Entonces, él dentro de toda su práctica clínica, hay varias cosas que tú ya has mencionado, pero él nombra de que hay 5 hábitos que tienen todas las personas que son conscientes de sí mismas, ¿no? El primero de esos hábitos es que ellos escuchan más de lo que hablan. Esto obviamente lo que va a permitir es que la persona asimile todo lo que está pasando y después pueda reaccionar a esa situación, que era justo lo que estábamos hablando ahorita. El segundo hábito es que ellos sienten curiosidad por sus propias mentes. Allí es como que hacen esa introspección que tú mencionaste anteriormente y dicen, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo reaccioné yo en aquella vez? ¿Qué es lo que debería hacer ahora? El tercero es que buscan algunos puntos ciegos como que emocionales. Es como que existe algún déficit y por esto es que me está pasando esto, por eso es que estoy reaccionando así. El cuarto es que ellos siempre piden retroalimentación y la toman bien. Es algo que yo he aprendido con el podcast, es algo que he aprendido de mis pacientes, de que siempre cuando pongo algo al público, cuando subo un episodio, cuando inclusive a ti mismo, antes de que yo comenzara el podcast, yo una vez te pregunté como que, hey, ¿qué opinas de esto? De manera que yo pudiese como que tener tu punto de vista y poder como que aprender de cómo tú veías eso que yo estaba haciendo en ese momento. Y el quinto es que ellos, las personas que son conscientes de sí mismas, el quinto hábito es que reflexionan sobre sus valores. Entonces ahí hicimos como que un resumen de 5 cosas que hay como que ir practicando y que ir creando para uno ser como que más autoconsciente en general y obviamente tener una vida más mejor y más llena de buenos momentos de felicidad y de poder como que conseguir las cosas que uno quiere en la vida. Sí, ahí nombraste dos que son súper importantes, que es el de los puntos ciegos. Eh, Normalmente los puntos ciegos se generan por tus prejuicios, que los prejuicios al final se terminan generando por todas las situaciones que tú estás teniendo o como fuiste criado. Muchos de tus valores también vienen ahí dentro de tus prejuicios. Y esto es algo que también se trabaja, porque un prejuicio puede ser tanto como el racismo, y eso se funda en tu casa simplemente con un comentario o algo que hayas visto que diga, por ejemplo, los negros siempre hacen esto, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas creciendo en tu vida eh, y te van pasando situaciones, estos prejuicios salen a colación de nuevo.
Y entonces empiezas a enlazar las situaciones o tu toma de decisión con estos prejuicios. Entonces, puede ser tan complicado como quizás vas a hacer una entrevista de trabajo y entra una persona negra a tu oficina y ya tu prejuicio hace como desconectarte y decir, él no es capaz de hacer esto. Ponte. Entonces, eso es una cosa súper importante trabajar para tener self-awareness. Empezar a trabajar en tus prejuicios o los bias, como le llaman, que al final te están ocultando cosas que tú no estás viendo porque simplemente es un prejuicio y no te deja pensar en ello. Entonces, cuando analices una situación dentro del self-awareness, trata de entender si eso que te está llevando a hacer ese clic es un prejuicio. Y los prejuicios son súper fácil de Identificar. trabajar y de identificar porque son, o sea, son cosas muy simples que tú lo haces inconscientemente, pero que cuando lo haces consciente dices, o sea, obviamente esto es lo que está pasando. Entonces, puede ser tan simple como el racismo, que quizás yo digo simple, pero es un tema muy complicado. Sí. Eh, Pero es algo que como que lo vemos más todos los días y es algo que se repite y que está tan activo ahorita, que, exactamente. que es algo que em, tú ahorita que acabas de mencionar negro, negro, o sea, a mí toda la vida tú, mis amigos me llamaron negro y no lo había visto como desde ese punto de vista hasta que me mudé acá a Estados Unidos, que me di cuenta de que sí es verdad, de que el racismo sí existe y que inclusive en Venezuela existe el racismo. Creo que eso lo podemos dejar como que para otro podcast Exacto, para también, otro pero programa. quiero que entiendan los que nos están escuchando que el llamar negro a otra persona, por lo menos en Venezuela, sí también se usa como un término como peyorativo, pero es un poco como más común e incluye también un poco de racismo, pero es algo que en Venezuela lo vemos como que un poquito, digamos, como que normal, pero que sí también obviamente tiene su base en ser racista. Exacto, entonces, más nosotros que somos inmigrantes, eh, esos bias o esos prejuicios vienen fundados de un punto de vista normal. O sea, para nosotros hay ciertas cosas que en un país donde nos estamos mudando pueden ser normales, como acabas de decir. Entonces, también trata de identificar esos bias y únelos con la cultura del país que quizás estés aprendiendo en el momento o ya conozcas. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo a ese self-awareness o a mejorar en ciertas condiciones, aún más cuando eres inmigrante, pues. Y la segunda cosa que mencionas, que es el feedback, para mí eso es súper importante. Y es tan importante que hay dos actores importantes en el feedback. Uno, el que lo recibe. El que recibe el feedback tiene que saber recibirlo, pero el que lo da es el más importante para mí, porque hay que aprender a dar feedback. No todos los feedbacks son bien recibidos y son aún peor recibidos cuando no es bien dado. ¿Ok? Entonces, el método que yo utilizo es básicamente yo identifico qué tipo de persona es a la que yo le estoy dando el feedback. Eh, esto normalmente lo sabes porque trabajas con ella, o sea, no le vas a dar feedback a una persona con la que no trabajes, por ejemplo, sería muy complicado. Y esta persona te va a decir, por ejemplo, si es una persona que le gusta que le digan las cosas directamente, si le gusta que le digan las cosas con hechos o si le gusta que le digan las cosas de forma empática. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Douglas es una persona directa y que le gusta que le digan las cosas con hechos. ¿Ok? Entonces, en el caso de Douglas, la forma de abordar el feedback sería, suponiendo que tengamos un problema ahorita con el podcast, sería como decirte, Douglas, en esta situación específica, realmente no me gustó mucho tu comportamiento eh, porque estás haciendo esto, esto y esto, y lo que me gustaría a mí ver como persona es tal cosa. ¿Ok? Creo que sería mucho más constructivo para tu podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, el feedback está dividido como en tres, como te lo hice. Fue uno, te digo el hecho específico donde está el comportamiento o algo que se quiera modificar. Dos, en ese hecho te digo qué es lo que no me gusta o qué es lo que se puede mejorar. Y tres, te digo qué es lo que deberíamos sustituir por esa cosa específica para que cambies ese comportamiento. Entonces, de esa forma,
ya la persona va a entender qué es lo que tiene que hacer la próxima vez, en el caso de que lo quiera hacer, porque también el feedback puede ser ignorado por alguien. Y si lo hace, pues simplemente va a ser muy bien aceptado. Y de esta forma lo vas a ver como algo constructivo y no como una crítica. ¿Ok? Y luego, cuando el feedback, hay algo súper importante que es que siempre que damos un feedback, cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, empezamos como que, mira, Douglas, es que tú sabes que tú eres súper bonito, tú hablas súper bien, pero esto que tú estás haciendo aquí no me gusta. Entonces, esos adornos hay que quitarlos del feedback, Sí. porque lo que hace kinestésicamente es que la persona empieza a escuchar algo bonito y dice, ay, qué bonito, y no sé qué. Y cuando le hablas de la parte negativa es como, pero ¿cómo? O sea, ¿qué está diciendo? No entiendo. Entonces, normalmente cuando haces un feedback de esa forma, no es bien recibido. Entonces, obviamente eso se hace con entrenamiento. De nuevo, necesitas self-awareness para entender una vez que termines el feedback, lo hice bien o lo hice mal, o qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Entonces, bueno, esa es la última que quería decir, que es el feedback. Y bueno, básicamente de forma muy resumida, cómo yo lo hago y cómo me ha funcionado en Y los que lo últimos puedes usar meses. hasta contigo mismo también, identificando qué tipo de persona eres tú para recibir el feedback y cómo te gustaría darle y todo. Bueno, Daniel, de verdad que muchísimas gracias. Excelente haberte tenido otra vez por aquí, aprender el self-awareness y aprender de cómo dar feedback. Fue súper importante, aprendí bastante, así que nada, de verdad que muchas, muchas gracias. Súper. Bueno, la verdad es que la invitación a todas las personas que estén escuchando esto es a que sigan investigando sobre este tema. La verdad es que es un tema súper profundo. O sea, no es algo que quizás este podcast te va a resolver, pero que te va a activar tus alarmas, ¿no? Quizás te está pasando mucho ahorita o quizás escuchas el podcast y dices, no sé qué es self-awareness. Si lo estás descubriendo ahorita y esta palabra es nueva para ti, yo creo que es el momento para que empieces a investigar sobre esto. Hay mucha bibliografía, muchos psicólogos, mucha información en internet que habla sobre esto. Es impresionante la importancia que tiene el ser autoconsciente y ser honesto con uno mismo. Eso se va a ver directamente reflejado de manera positiva en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y de nuestro entorno general. Para que aprendas un poco más sobre Nico Igno y sobre los hábitos que mencionamos en el episodio, te voy a dejar todos esos links en la descripción. No olvides suscribirte al podcast para que cada vez que publique un nuevo episodio te enteres y le des play en tu plataforma. De verdad que disfruté mucho esta conversación de hoy. De ahora en adelante trabajaré en ser más autoconsciente para así poder crear ese hábito. Por último, te invito a suscribirte a mi newsletter semanal donde todos los domingos escribo sobre temas como este, sobre autoeducación, productividad y recomiendo algunas de las mejores cosas que consumo durante la semana. Una vez más, gracias por quedarte hasta el final.